Hola de nuevo. Vamos a comenzar la unidad 2. En la unidad anterior estuvimos revisando cuáles son las principales tecnologías que utilizamos para desarrollar una página web. En esta unidad vamos a ver qué es HTTP. Vamos a comenzar por revisar los principales conceptos. ¿Qué es Internet? Internet es una red global de computadoras. Es como las redes que tenemos en nuestras viviendas o oficinas, pero a nivel global. Y permite que muchas computadoras o diferentes dispositivos se intercomuniquen entre sí. Pero para poder comunicarse deben utilizar un mismo idioma, por así decirlo. Ahí es donde surgen los protocolos. Son lenguajes, por así decirlo, que permiten la comunicación entre distintos dispositivos. De esta manera, dos equipos remotos, a través de Internet, se pueden comunicar entre sí. Y tenemos muchísimos protocolos, cada uno para un cometido distinto. También tenemos IP. IP es un acrónimo de Internet Protocol o protocolo de Internet. IP sirve para generar las direcciones IP, que es un sistema numérico que utilizamos para identificar equipos a través de Internet. Es decir, todos los equipos que están conectados directamente a Internet tienen una dirección IP única, mediante la cual los podemos identificar. ¿Cuál es el problema? Que para los seres humanos es complicado recordar un código numérico largo. La solución a la que se llegó fue utilizar nombres de dominio. Los dominios son nombres que todos podemos recordar que están vinculados a una dirección IP. Por ejemplo, el dominio google.es está vinculado a una única dirección IP y son sinónimos. Es equivalente escribir google.es que su dirección IP. HTTP. HTTP es un protocolo que utilizamos para servir páginas web. Una URL, de la que tantas veces escuchamos hablar. Una URL es un identificador de recursos. Por ejemplo, http://www.google.es. Es una URL que lo que hace es identificar un recurso mediante el protocolo HTTP en el equipo que está en la dirección IP del dominio www.google.es. Y un navegador. Un navegador es el componente de software que utilizamos para cargar y visualizar páginas web. Vamos a revisar cuál es el proceso de carga de una página web. Comenzamos introduciendo una URL en la barra de direcciones del navegador, como por ejemplo http://example.com. El navegador convierte esa URL a una dirección IP y solicita la página al equipo que está en example.com. Ese equipo recibe la petición, la procesa y entonces envía de vuelta la página web al navegador, el HTML y a continuación los recursos que va solicitando. Por último, el navegador dibuja la página que se solicitó inicialmente. Modelo o arquitectura cliente-servidor. Vamos a ver primero los conceptos y después lo definimos. Servidor. Son equipos que están constantemente a la espera de peticiones. Procesan la petición y envían una respuesta. Los clientes son equipos que lo que hacen es enviar peticiones a los servidores y esperan su respuesta. Por ejemplo, cuando cargamos una página web, el navegador actúa de cliente y el servidor que tiene alojada la página web actúa, lógicamente, de servidor. El cliente le realiza una petición solicitándole una página web y el servidor le envía la respuesta.
Hay más modelos. Podríamos decir que la antítesis es el modelo P2P o peer-to-peer. En este modelo, todos los equipos actúan tanto como clientes como servidores. Vamos a revisar el proceso de carga de una página web, pero esta vez conociendo el concepto de cliente y servidor. En primer lugar, en el equipo cliente, introducimos una URL en el navegador. Por ejemplo, http://example.com. El navegador solicita la página al servidor en example.com. Este servidor recibe y procesa la petición y finalmente envía la página web de vuelta al cliente. Y este renderiza la página mostrándosela al usuario. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol o traducido protocolo de transferencia de hipertexto. En la unidad anterior estuvimos recordando qué significa HTML. HTML es Hypertext Markup Language o lenguaje de marcado de hipertexto. Por lo que vemos es entonces HTTP un protocolo que sirve para la transferencia de código HTML. Es decir, es el protocolo para distribuir páginas web. Está pensado para arquitecturas cliente-servidor. Un cliente HTTP es un navegador y un servidor HTTP es aquel en el que alojamos nuestras páginas. Es, por tanto, el protocolo con el que se comunican los navegadores con los servidores. Una característica muy interesante de HTTP es que es sin estado. Esto significa que cada petición es completamente independiente de las anteriores. Para solventar esto, se inventaron las cookies, pero esto ya lo veremos en profundidad más adelante en el capítulo sobre las cookies. Vamos a ver algunos métodos de petición de HTTP. El método predeterminado, o el más común, es GET, que lo que hace es solicitar un recurso. En el ejemplo vemos cómo se solicita, GET, un recurso llamado /index.html utilizando el protocolo HTTP versión 1.1. Hay más métodos, como por ejemplo POST, que lo que hace es enviar datos a un recurso para que éste los procese, o HEAD. Este método solicita información acerca de un recurso, pero no solicita el recurso en sí. Las respuestas HTTP contienen diferentes campos. Son las respuestas que dan los servidores a cada petición. En primer lugar, dar un código de respuesta. En segundo lugar, metadatos, como por ejemplo información como el tamaño o la fecha del documento. Y por último, envían el contenido del recurso en sí que han solicitado. Los códigos de respuesta que mostramos en el primer lugar son números de 3 cifras, donde la primera nos indica qué tipo de respuesta estamos dando. Si comienza con un 2, la respuesta es un éxito, por ejemplo, 200. Si comienza por 3, están indicando que el recurso se ha redirigido. Si comienza por 4, indica un error en el cliente, como por ejemplo que ha solicitado un recurso que no se ha encontrado o que no existe, el famoso error 404 not found. Y si comienza con 5, nos está indicando un error en el propio servidor. Vamos a volver a ver el proceso de carga de una página web, pero conociendo lo que ahora sabemos sobre HTTP. En primer lugar, introducimos en el equipo cliente la URL en el navegador. El navegador solicita la página al servidor example.com, pero ya sabemos cómo la solicita, utilizando HTTP, con el método GET, solicitando el recurso raíz mediante HTTP versión 1.1. El servidor en example.com recibe la petición GET, la procesa y envía la respuesta, la página web, de vuelta al cliente, al navegador. Esta respuesta
contiene el código numérico 200, que significa éxito, una serie de metadatos y por último la página en sí. Los 3 puntos son solamente indicativos de más contenido. Una vez que el cliente recibe la página, la renderiza. En resumen, en esta unidad hemos aprendido conceptos básicos, muchos de ellos fundamentales, como por ejemplo qué es Internet, qué es un nombre de dominio, para qué sirve un protocolo. También hemos visto cómo funciona una arquitectura cliente-servidor y también, igualmente interesante, qué es una arquitectura peer-to-peer. Hemos aprendido cómo es el protocolo HTTP, para qué se utiliza, cómo funciona, cómo son las peticiones y cómo son las respuestas. Y por último, hemos ido viendo paso a paso cuál es el proceso de carga de una página web, comenzando desde una visión con pocos conocimientos hasta un punto de vista más avanzado, viendo toda la arquitectura cliente-servidor y el protocolo HTTP en funcionamiento. Ahora sí, ya estamos listos para comenzar a hablar de programación.